A lo largo del tiempo, el propósito de una mujer ha recorrido un camino largo de obstáculos en el que se busca trascender de lo cotidiano a lo participativo en una sociedad. Sus logros y metas han sido gran parte de la historia mexicana, la cual nos representa hoy en día. Sin embargo, el camino en el que se ha formado no ha sido claro en la narrativa que se presenta a todos sus ciudadanos, ya que muy pocas veces podemos conocer la verdadera historia y legado que nos han dejado las mujeres en México. Por ende, en este documental se comunicará la representación verdadera del rol de la mujer a lo largo de la historia mexicana, que abarca desde el prehispánico hasta el siglo XX, con el propósito de dar a conocer los logros, ámbitos, luchas, tratos y vida diaria de la mujer en las diversas épocas que pasó el país. Iniciando una época prehispánica, tenemos la importancia vital de conocer las raíces de México, su herencia gastronómica, cultural, musical y lingüística. Sin embargo, no se sabe mucho acerca de las actividades y oficios que desempeñaba la mujer en la época prehispánica hasta la conquista española. Algunas de las actividades que realizaban eran la fabricación de textiles, la alfarería y la agricultura, aunque también algunas se dedicaban a la prostitución, que en la sociedad de aquel tiempo de cierta manera no lo veían tan mal, ya que era una forma de evitar que los hombres vayan a la guerra y abusaran de las mujeres de los pueblos que conquistaban. La diversidad de estas actividades quedó plasmada en varios objetos de uso cotidiano, tales son como figuras de barro y esculturas de algunas deidades. En el ámbito religioso había muchas diosas, tal es el caso de Tlatecutli, que era la diosa de la tierra, la cual se encargaba de devorar los cadáveres para partir el alma de ellos y así puedan seguir su viaje en el Mitlán. La vida cotidiana de las mujeres durante la colonización dependía de su nivel socioeconómico. En su vida y horizonte personal se dibujaba una de dos direcciones, el matrimonio o el monacato. Al adentrarnos en la época colonial, se tiene que reconocer la historia de la Malinche, la cual formó parte de una inmensidad de tratos y conversaciones, las cuales ayudaron a México a colonizarse y a participar más con los españoles. El rol de la Malinche fue de gran importancia. Se puede considerar que ella fue un fundamento importante para la nación. El documental dirigido por Fernando González, Malintzin, la historia de un enigma, intenta resaltar a Doña Marina, Malintzin, y su importancia en esta época de México. La Malinche fue aliada de Reduente y luego amante de Hernán Cortés. Su imagen ha sido estigmatizada y alterada a lo largo de los siglos. Es un símbolo de contraste. La imagen de traidora se ha creado en la cultura popular mexicana, llegando incluso a acuñar el término de malinchismo como sinónimo de traición. Pero para la nueva biografía mexicana, la Malinche fue una mujer fuerte y rescindible. La podemos contextualizar en el sentido de cómo, aún siendo mujer, logró formar parte de tantos hallazgos y logros de la historia mexicana, la cual formó una fundamentación, la cual aún se sigue reconociendo y trascendió a ser parte de nuestra cultura de una manera indescriptible, ya que al ser un medio de comunicación en ese entonces y siendo mujer, mostró un alto carácter y valentía como rol femenino importante, que debe ser representado en la historia de México y sigue siendo un medio de inspiración para varios personajes, libros, películas, artes y más en nuestra cultura. Los inicios de la historia de las mujeres tuvieron un acentuado carácter biográfico, sobre todo de las mujeres más célebres. Es decir, hacen su aparición santas, monjas, virreinas, escritoras y heroínas de alguna batalla o guerra. Mujeres que desempeñaron papeles de orden excepcional en momentos históricos. Una mujer resaltable de la época es Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue una escritora y religiosa muy importante para la época. Incluso incorporó el náhuatl clásico a sus poemas. En el ámbito de la educación, solo muy pocas mujeres tenían acceso a ella, como lo explica la historiadora Patricia Lodoño. Durante la época colonial, Hispanoamérica se le prestó poca atención a la educación de la mujer. Solo a las más pudientes se les fue impartida una muy rudimentaria introducción a que podrían aprender a leer, contar, coser, tejer, a bordar y a rezar. El papel de la mujer en las diferentes etapas del movimiento independentista mexicano cuenta con varias mujeres que lucharon por el país. Las más famosas son Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. Los historiadores del tema han encontrado diferentes roles que tomaron las mujeres involucradas en este conflicto rebelde. Tales son como compañeras de varios ejércitos, en especial de Miguel Hidalgo y José María Morelos. Tomando el puesto de correspondencia, espionaje, también eran contrabandistas de armas, o también se daban a la tarea de intentar persuadir a los soldados realistas para que cambien de mando y tomen rehenes. Esto para así obligar a seres queridos de personas importantes a entregar bienes o a actuar de cierta manera.
Otras mujeres importantes en esta época fueron Mariana Rodríguez del Toro, una novohispana liberal que conspiró y apoyó el movimiento de la independencia. Junto a los liberales planearon el asesinato del virrey, pero debido a que un sacerdote violó el secreto de confesión, Mariana Rodríguez del Toro y su esposo fueron capturados y liberados hasta 1820. También por otra parte está Rafaela López Aguado, quien provenía de una familia española. Pasó a la historia por ser la madre de los hermanos López Rayón, quienes formaron parte del movimiento independentista. En 1515, el menor de sus hijos fue detenido y condenado a muerte por el ejército realista. Este mismo le ofreció a doña Rafaela perdonarle la vida a su hijo si convencía a sus demás hijos de deponer de armas, a lo que ella respondió: "Prefiero un hijo muerto que a un traidor a la patria". La educación en el siglo XIX inició un movimiento en el que hubo mujeres ilustradas. Sin embargo, era necesario tener fundamentos económicos para recibir el acceso a un libro o a la educación, lo cual limitó a muchas mujeres a tener acceso a esta. En cambio, los hombres podían conseguir oportunidades mucho más fácil. El poder de emanciparse y dedicarse a la docencia para las mujeres fue algo muy difícil antes del Porfiriato. Pero ya entrado el Porfiriato, el desarrollo de la vida urbana trajo consigo más actividades sociales y el aumento de actividades en las que participaron mujeres y su paulatina incorporación de la fuerza de trabajo. Algunos trabajos eran los tradicionales de sirvientas, vendedores de alimentos, pero también se le agregaron los trabajos de maestras, artistas de teatro, empleadas de comercio y obreras. Algunos de estos trabajos ya los realizaban anteriormente porque eran considerados como parte de la tarea doméstica del hogar, por lo cual no recibían un salario. Ahora ya recibían un salario, pero la mayoría de veces era mucho menor al que recibían los hombres. Para 1910 había mucho descontento con el gobierno de Porfirio Díaz y se desata la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Aquí fue algo común para las mujeres participar como soldaderas, cocinando, lavando y marchando con los hombres, usualmente llevando a sus niños con ellas. Un año antes del fin de la Revolución Mexicana, en 1916, se llevó a cabo el primer Congreso Feminista de Yucatán, el cual marcó un antes y un después en el feminismo mexicano, ya que se tocaron temas sobre la educación primaria de la mujer y la participación del Estado en la preparación de la mujer para la intensa vida del progreso. Contó con la participación de más de 620 personas, las cuales mayormente eran maestras. En el siglo XX podemos conocer más acerca de cómo eran percibidas las mujeres a través del cine y los medios. En esta etapa fue inaugurado el Cine de Oro mexicano, el cual inició entre 1936 a 1956, el cual la industria del cine mexicano alcanzó uno de sus mejores momentos. En esta etapa fuimos introducidos a varias películas mexicanas que lograron contar historias que en su momento y hasta el día de hoy siguen siendo un ícono en el cine mexicano. Sin embargo, este tipo de medios desarrolló otra manera de formar abuso y sexualización hacia el género femenino. Por otra parte, también está la película de Enamorada, la cual cuenta con la participación de María Félix, una actriz demasiado reconocida en la época del cine oro mexicano. La película de Enamorada arrasó en los premios Ariel, que son considerados los Oscars mexicanos, con premios como a la mejor película, director, actriz, guión y cinematografía, entre otros. Pese a que estas películas son consideradas como parte importante del imaginario mexicano, cabe recalcar que en ellas están plagadas de estereotipos, donde el hombre se le reconoce por ser el charro bravucón, el bebedor, el galante, el violento y el viril, y a la mujer como la china poblana, la sumisa, enamoradiza, guapa y obediente. En conclusión, podemos decir que el papel de la mujer fue evolucionando a lo largo de las diferentes etapas de la historia. Fueron logrando obtener notoriedad poco a poco y tomó mucho tiempo para que las empezaran a escuchar. Aún así, incluso en la actualidad sigue siendo oprimida, pero por otra parte, hoy en día hay muchos movimientos que buscan que estos abusos contra la mujer paren y alcen la voz. Hoy en día este tipo de movimientos tienen más notoriedad por la constante lucha de los derechos de la mujer a lo largo de la historia de México.